está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Bueno, buenas tardes a todos, por favor, siéntense. A ver, el grupo del fondo, por favor, las semanas Vega, mi compañía, dejen de hablar. Sí, Fede, anda a tu lugar, Fidel, vos también. Listo, estamos todos en orden, listos para arrancar. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Bien, bueno, como ustedes ya saben, venimos viendo un montón de temas relacionados con lo que es la organización de la sociedad y del Estado, ¿sí? Arrancamos viendo la democracia en la antigua Grecia, hicimos algunas comparaciones con la democracia actual y después fuimos viendo una serie de conceptos, ¿sí? Relacionados, por ejemplo, el concepto de ciudadano en comparación con el concepto de súbdito. Vimos, por ejemplo, lo que es ámbito privado y ámbito público en términos culturales, recuérdenlo. Vimos lo que es el Estado-Nación, vimos lo que es la Constitución, vimos lo que es una ley, vimos un montón de cosas relacionadas con justamente la conformación del Estado, vimos democracia, vimos una infinidad de cosas, vimos la ONU, ¿sí? Como entidad internacional, ¿sí? Vimos un montón de cosas, como decía, relacionadas a lo que es la organización y la administración en el tiempo, es decir, como un proceso del Estado y las sociedades, ¿sí? Es decir, que las sociedades y los estados no siempre fueron las mismas y no siempre se pensó lo mismo de ellas, ¿sí? Sino que fueron cambiando con el tiempo, ¿sí? En un proceso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agrandar un poco más el foco, ¿sí? Hasta ahora el foco estaba centrado en lo que es la sociedad humana, ¿sí? Y ahora vamos a agrandar la visión hacia lo que es la relación de la sociedad humana con el resto del mundo, ¿sí? En algo llamado medio ambiente. Bien, el medio ambiente, ¿sí? Está conformado por todos los seres vivos y vamos a decirle los seres no vivos y sus interacciones. A ello deberíamos sumarle el clima y la geografía. La sumatoria de estos cuatro elementos, ¿sí? Y sus interacciones conforman lo que sería el medio ambiente en sí. En estos términos podemos entender inclusive al mundo entero como un gran medio ambiente, pero obviamente no va a tener las mismas características ni las mismas lógicas, el mismo funcionamiento, por ejemplo en Amazonas o en el desierto árabe o en la Patagonia, ¿sí? Es decir, las interacciones particulares de cada región con todos sus elementos, ¿sí? Va a generar diferentes tipos de medio ambientes particulares. Entonces, lo podríamos pensar como si fuera un polo. En un extremo del polo podemos tener algo que llamamos el medio ambiente natural, que sería el medio ambiente sin la intervención del hombre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle una reserva natural o el corazón del Amazonas. Y en el otro extremo vamos a ubicar a lo que vamos a denominar medio ambiente artificial, que serían los medios ambientes intervenidos por la mano del hombre, ¿sí? En este polo, ¿sí? En la punta de este polo vamos a encontrarnos, por ejemplo, con las ciudades, que es el medio ambiente artificial por excelencia, ¿sí? Entonces, tenemos un continuo, ¿sí? Con dos polos, con dos extremos, y es muy raro y es muy difícil de encontrar en la actualidad un medio ambiente que no tenga algún nivel de intervención del hombre, ¿sí? Porque inclusive los océanos, o la profundidad de los océanos, mejor dicho, o el corazón de las selvas, o el desierto, inclusive o los riscos de las montañas, todo ello de alguna forma en la actualidad tiene en mayor o menor medida la intervención del hombre, ¿sí? Entonces,
Esto para que lo tengamos en cuenta. Ya no se puede distinguir, no sirve mucho pensarlo como blanco o negro, sino como una gran línea, un gran termómetro en el cual, dependiendo de la intervención del hombre, apunta más hacia un lado o más hacia el otro. Bien, hasta ahí concepto de medio ambiente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos para poder entender esto un poco mejor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, imagínense, la antigua Grecia, por ejemplo, una pequeña comunidad de 200 personas que edifica sus casas, ¿sí? Ello influye en el medio ambiente, construyen edificios, labran la tierra, ¿sí? Talan bosques para hacer bancos y demás. Eso es una intervención sobre el medio ambiente que no es la misma intervención sobre el medio ambiente que, por ejemplo, una gran ciudad al día de hoy con, no sé, 10 millones de personas, ¿sí? Ello claramente influye de otra manera en el medio ambiente y de una manera en la cual lo puede desequilibrar, ¿sí? No es lo mismo una gran metrópolis con 10 millones de personas que una polis griega, como vimos, con 200 habitantes. De hecho, la polis griega con 200 habitantes sigue teniendo una relación con su entorno natural mucho más estrecha que una gran ciudad de 10 millones de personas. Pero sobre eso vamos a volver dentro de un poquito. Ahora les quiero poner un ejemplo, ¿no? Hablamos de que las construcciones humanas de cualquier tipo afectan al medio ambiente. Y las construcciones de los animales o los insectos, como por ejemplo una represa de castores, o un hormiguero, o un panal de abejas, ¿lo podemos considerar como constructoras de un medio ambiente artificial? ¿Ustedes qué dicen? Lucas, Facundo, Fede, nadie, seguro, Valentina allá al fondo, no, nadie sabe, ¿seguros? Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Medio ambiente artificial hace referencia solamente, ¿sí?, a las construcciones que realiza el hombre, ¿sí? Las construcciones que realizan los animales o los insectos en su zona natural, en su zona geográfica natural, no es considerado como componente que tiene al medio ambiente lo artificial, es natural. Ahora bien, complejicemos un poco esto. Recién dije que estas construcciones animales o de los insectos, en tanto sean en su entorno natural, es decir, un ser, un castor, por ejemplo, que nació en Canadá, ¿sí?, con una geografía particular, su represa no va a transformar artificialmente a su entorno natural. Ahora bien, si yo agarro una pareja de castores o un grupito de castores y me lo llevo al sur de la Argentina, a Ushuaia, por ejemplo, esto cambia. En primer lugar, cambia porque ya ahí podemos ver la mano del hombre. Es el hombre el que agarra 10 castores y los lleva al sur del continente americano, a Ushuaia. Eso ya nos habla de una intervención artificial. Y por otro lado, ¿sí?, tenemos la particularidad de que los castores no son originarios de Ushuaia. Entonces su intervención es una intromisión agresiva y nociva que va a afectar al medio ambiente artificialmente y para mal. Por ejemplo, los castores de vuelta en Ushuaia no solamente son invasivos a con otras especies animales, sino que al hacer represas inundan grandes porciones de bosque de Ushuaia, ¿sí? Y los árboles que están en esta porción de bosques no tienen las raíces como para poder sobrevivir en un terreno inundado, entonces se pudren y se mueren. En Canadá, por ejemplo, los árboles pueden aguantar la acción de los castores porque son árboles que pueden soportar una tierra húmeda o inclusive vivir en un lago, entonces permanecen vivos. Pero en el sur los árboles no están preparados para eso, entonces se mueren. Si ustedes googlean castores y Ushuaia, se van a encontrar con un montón de noticias en las cuales justamente estos seres son nocivos para ese medio ambiente en particular y lo dañan, ¿sí?
Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las interacciones del medio ambiente son muy complejas, ¿sí? Literalmente cada cosa que hacemos interviene en el medio ambiente y lo puede dañar, ¿sí? O lo puede no dañar, pero sí modificar en algún sentido. Hasta ahí les puse, por ejemplo, el caso de los castores, que es un caso a gran escala, ¿sí? Pero llevémoslo a una escala más casera, más local, más propia. Por ejemplo, se me ocurre poner una planta que da flores, como por ejemplo la lavanda, en el balcón de mi casa, ¿sí? Esa planta que larga flores puede atraer, por ejemplo, abejas, o puede atraer vaquitas de San Antonio, o inclusive hormigas, o inclusive, bueno, diferentes tipos de insectos. Esto es algo mínimo, pero es una modificación al medio ambiente. En este caso podríamos decir que en un entorno urbano es una intervención positiva, ¿sí? Por motivos que ya veremos más adelante, pero bueno, podemos tomarlo de esa forma, a pequeña escala, pero sigue siendo una modificación del medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y todo el tiempo estamos modificando el medio ambiente por el simple hecho de que vivimos en un medio ambiente y por el hecho de estar lo modificamos consciente e inconscientemente. Cada cosa que hacemos, ¿sí?, tiene un alcance y muchas veces el alcance de lo que hacemos no lo podemos medir, somos inconscientes del real alcance de las cosas que hacemos. Bien, hasta aquí todo lo concerniente a medio ambiente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? ¿Sí? Valentina, Nuria, Vicky, Lucas, ¿seguro? Fede, ¿no? ¿Nadie? ¿Venimos perfectos? Bueno, voy a entender su silencio como que está todo entendido hasta ahora. Bien, ahora hablemos un poco de la ciencia que se encarga de estudiar todo lo concerniente al medio ambiente. Esta ciencia se llama ecología. La ecología es una ciencia joven, ¿sí? Nació a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Menos de 200 años, bastante menos de 200 años. Esto no quiere decir que antes no haya personas que se encarguen de investigar estas cosas, simplemente que en esta época nace formalmente como ciencia, es decir, obtiene recursos, o sea, ya hay una masa crítica de conocimientos y gente que se encarga sobre ello, como para desarrollarse como ciencia en sí, formal. Entonces, para que vean un poco esto, ¿no? En realidad, si bien sabemos bastante, lo poco que sabemos en comparación con lo que aún falta. Bien, la ecología tiene un par de principios elementales que son muy interesantes. El primero, ¿sí?, es que todo ser vivo está directamente relacionado con los seres con los que se relaciona en su entorno, ¿sí? Y cualquier cosa que afecte a esta relación afecta automáticamente al resto. Es decir, entiende a estas relaciones entre seres vivos y su entorno como un sistema, ¿sí? Un sistema que está tan entrelazado, inclusive de formas que todavía no terminamos de comprender, ¿sí?, que cualquier cosa que afecte a uno, por más que no nos demos cuenta, puede afectar al resto. No sé si alguna vez leyeron alguna noticia con respecto a las abejas y lo que puede llegar a pasar en el mundo si se extinguen las abejas. Bueno, eso es un claro ejemplo de esto, ¿no? Como un ser, un insecto que pasa desapercibido hasta que lo tenemos cerca y escuchamos su zumbido y nos asustamos todos y vamos corriendo, estoy de acuerdo, pero hasta que no pasa eso es un insecto que pasa bastante desapercibido y sin embargo tiene esa importancia. Bueno, imagínense lo que puede pasar con otros seres vivos del mismo sistema u otros sistemas. Entonces, todos dependemos del entorno y las relaciones que generamos. ¿Qué es una relación que tiene 2 días, 1 año, 20 años? ¿Sí? Las relaciones de los ecosistemas tienen millones de años, ¿sí? No es algo que nació ayer, es algo muy antiguo
muy viejo, desde antes de que exista la historia misma, básicamente, y más aún. Y esto quiere decir que esas relaciones se van complejizando y justamente en parte están tan entrelazadas por eso. No son cosas nuevas, son cosas muy anteriores, y esto nos habla de una gran dependencia, interdependencia entre las diferentes partes. Imagínense, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo simple. Dentro de cualquier comunidad humana hay perros, ¿sí? Los perros están al lado del hombre hace millones de años, miles de años. Es una relación, de hecho el perro es el primer ser vivo que el humano manipuló genéticamente, antes de las plantas. Entonces, eso para que entendamos la magnitud de estas relaciones. Y eso, bueno, relacionémoslo con todo el resto de los seres con los cuales el ser humano interactúa. Bueno, estas interacciones entre seres vivos y su entorno, ¿sí? La ecología la partió, digamos, o la delimitó en muchos ecosistemas, ¿sí? Un ecosistema es justamente un ambiente, ¿sí?, que comparte las mismas características climáticas, geográficas y de seres que habitan en ella. Es decir, están los 4 elementos de los que hablamos antes, lo suficientemente entrelazados como para generar una dinámica entre ellos que se diferencia de otro ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que existe, a grandes rasgos, un ecosistema pampeano, que se diferencia de un ecosistema patagónico, o de un ecosistema andino, o de un ecosistema selvático, ¿sí? Inclusive lo podemos plantear en términos mucho más chicos, ¿sí? Un barrio es un ecosistema, una laguna es un ecosistema, un río puede generar uno o varios ecosistemas dependiendo del largo que tenga y las zonas por las que atraviese. Su casa funciona como un ecosistema, es decir, es algo que el ecosistema es algo que lo podemos plantear a diferentes niveles, ¿sí? Y por tanto en diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo plantas y tengo un animal y tengo además árboles como un limonero, por ejemplo, eso genera un microecosistema en tanto todos los seres que hay, incluidas las plantas y los animales, interactúan entre sí, ¿sí? Yo me como mi limón, eso después lo uso para hacer compost y hacer tierra, mis plantas de flores atraen insectos, insectos que me pueden afectar o no el limonero, me pueden cuidar o no el limonero, las plantas si tienen flores pueden cuidarla. Bueno, son un montón de relaciones, ¿sí? Ahí nombré algunas que se me ocurrieron, pero hay muchas más. Y estamos hablando de un microecosistema. Imagínense algo más amplio. Imagínense si yo dentro de ese microecosistema incorporo, sin darme cuenta, por ejemplo, estoy baldeando el piso de mi casa y me olvido un balde con agua en pleno verano a la intemperie. Es muy probable que ese balde lleno de agua se llene de mosquitos y eso agregue un nuevo elemento al ecosistema. Un elemento que en este caso puede ser dañino, ¿no? Porque el mosquito nos puede picar a nosotros, nos puede transmitir dengue u otras enfermedades, pueden atraer otros bichos que afecten las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, ahora, al hablar de ecosistemas, estamos entendiendo que el medio ambiente se puede partir en diferentes ecosistemas que a su vez tienen diferentes dimensiones. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Bien, hasta aquí hablamos medio ambiente, hablamos de ecología. Dentro de ecología tocamos el tema de lo que es la biodiversidad, es decir, esta relación entre los múltiples seres vivos que viven en el entorno, y el ecosistema, que es donde estos seres vivos interactúan. Ahora hablemos un poco de lo que es la relación entre humanos y el ecosistema, entre el medio ambiente, ¿sí? La acción del hombre, al crecer tanto, especialmente en los últimos 2 siglos, provocó una serie
de modificaciones, algunas irreversibles sobre el medio ambiente, que nos terminan perjudicando. Entonces, aquí lo que quiero hacer es, en concreto, decir que cualquier acción que nosotros cometamos repercute sobre el medio ambiente y, por ende, tarde o temprano nos va a volver a nosotros 1000 veces peor, ¿sí? Por ejemplo, las ciudades costeras de nuestro país, Mar del Plata, Gesell, etc., son tomadas, por ejemplo, como medio ambientes artificiales, ¿sí? Es decir, como entidades completamente humanas que están alejadas de la intervención de la naturaleza, y esto, por ejemplo, no es así, ya que al ser una ciudad costera está en relación directa con la naturaleza, en este caso los océanos, los bancales de arena, etc. Y bueno, y con todos los seres que habitan en ellos. Entonces, cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, tirar una servilleta al piso, o un sorbete, o una lata de gaseosas, ¿sí? Si somos descuidados y no lo tenemos donde lo tenemos que tirar, eso eventualmente llega al océano, ¿sí? Y puede afectar, sin que nosotros nos enteremos, a otros seres, ¿sí? Ejemplos de ello hay muchísimos. Hay especies enteras que se han muerto, otras muchísimas que están en peligro de extinción, justamente este tipo de acciones totalmente inconscientes e irresponsables de los seres humanos, ¿sí? Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de un pueblo ubicado en el medio de la Sierra Cordobesa, ¿sí? O, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las ciudades costeras, los desechos locales que caen directamente en el océano sin ser tratados, eso también los afecta. Imagínense que ustedes tengan un tubo en su casa por el cual constantemente tienen un fluido constante de desechos fecales y demás, ¿sí? Son cosas que afectan de forma terrible el medio ambiente y de las cuales usualmente la mayoría de la gente no suele incorporar y asimilar. El ser humano, desde que habita grandes ciudades, ¿sí? Y acá retomo un poco lo que dije al principio, especialmente en las metrópolis, es decir, Buenos Aires, Washington, París y demás, o sea, cualquier ciudad con una gran población de gente en un espacio chico, ¿sí? Se desconecta de alguna forma de la naturaleza, piensa que lo que puede hacer no le afecta en absoluto, y ello no es así. Lo único que agregamos, ¿sí? En esta desconexión es una especie de espacio, ¿sí? En el cual no podemos ver lo que nuestras acciones hacen, pero son acciones que terminan llegando al medio ambiente, lo afectan y no queda así, sino que esos efectos sobre el medio ambiente después nos vuelven a nosotros por el simple hecho de que somos parte de él, no estamos disociados del mismo, por ende siempre nos van a afectar. Entonces es importante tomar conciencia de ello como personas, como individuos, pero también como sociedad, como comunidad, de todas las cosas que hacemos y el verdadero alcance que tienen. Porque es muy común, ¿sí? Por ejemplo, quizás me pongo a mí, por ejemplo, quizás en un determinado momento de mi vida uno se da cuenta que está mal tirar basura inclusive en el cordón y lo deja de hacer. Sin embargo, quizás en algún momento se le cae algún papel y piensa, bueno, es un papel, no pasa nada. Pero eso multiplíquenlo por millones. Millones de personas que dicen, bueno, es la excepción y no la regla, se me cayó un papelito. Y todo eso se suma eventualmente y puede perjudicar de formas irreversibles, repito, el medio ambiente. El medio ambiente es algo que tenemos que cuidar entre todos, ¿sí? No es una pavada, no es algo lejano, sino que es algo bastante actual, ¿sí? Por ejemplo, no sé si vieron que están poniendo relojes en varias de las grandes ciudades del mundo, una especie de relojes cronómetros en los cuales indica cuántos años, meses, semanas, días, horas y minutos le queda a ese ecosistema en particular antes de que sea irreversible la situación, el daño hecho al medio ambiente, ¿sí? O el cambio climático,
el descongelamiento de los polos, ¿sí? Las grandes extinciones masivas que estamos haciendo, o inclusive algo mucho más cercano que pasó y hasta hace poco y sigue pasando, que son los incendios en el centro y norte del país, y que no se limita a nuestro país, sino que afecta también a Brasil, a Uruguay, a Bolivia, a Perú, a Estados Unidos, a cualquier país que tenga bosques y selvas, ¿sí? Son cosas que en el mediano plazo, ¿sí? Y en el largo plazo aún peor, si no las modificamos, son malos hábitos que tenemos generados por la inconsciencia y la falta de conocimiento que nos pueden repercutir nuevamente en términos completamente catastróficos y negativos. Entonces quiero que me acompañen a la siguiente etapa de la clase, en la cual vamos a ver una serie de medidas que se están tomando y de medidas que podemos tomar. Así que Fidel, por favor, apaga la luz y prende el proyector. Bien, como pueden ver en pantalla, hay una serie de tratados y acuerdos internacionales que intentan paliar o revertir un poco esta cuestión ambiental, esta cuestión de crisis ambiental que estamos viviendo. Es decir, tenemos una serie de estados nacionales, ¿sí?, que mediante la ONU u otras organizaciones internacionales que se encargan de organizar y coordinar el esfuerzo de los diferentes estados, buscan paliar esta situación. Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el más moderno de todos, es cuasi actual. Tenemos el Acuerdo Antártico, que junto con otros tratados conforman lo que es el Sistema de Acuerdos Antártico, que básicamente se trata de que los estados no avancen sobre los recursos que hay en la Antártida hasta el 2055, si no me falla la memoria, es por ahí, justamente para cuidar ese lugar, comprenderlo mejor y no dañarlo, porque bueno, los polos son fundamentales para la vida en la Tierra. Entonces cualquier cosa mal que se haga puede directamente acabar con la vida en la Tierra o perjudicarla en grandes y considerables medidas. Me estoy olvidando de alguno. Bueno, y todos los diferentes programas de la ONU, claramente, que van en ese sentido, en concientizar a la gente, por un lado, y en brindar los recursos a ciertas instituciones que se encargan de intentar revertir esta situación. A su vez, dentro de cada Estado-nación, seguramente hay secretarías, ministerios o instituciones varias que se encargan de, o que intentan encargarse puertas adentro de esta cuestión. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el famoso Ministerio de Medio Ambiente. Ahora bien, ¿alcanza con esto? Claramente no, ¿sí? Porque son medidas estatales muy incipientes, es decir, muy verdes, muy poco maduras, y no son medidas decisivas ni tampoco contundentes. En el caso argentino, por ejemplo, que año a año tenemos el caso de los incendios en el centro y norte del país, de grandes cantidades de tierra, de tierra en la cual hay bosques nativos, hace más de 40 años que el Estado viene evaluando si compra o no compra unos kits para equipar a unos aviones llamados Hércules, para que puedan combatir a los incendios desde el cielo con transportando gran cantidad de agua hacia esas zonas desde el cielo para poder regar, digamos, la zona inundada y poder combatir mejor los incendios. Bueno, hace 40 años que el Estado viene viendo si los compra o no los compra. O sea, este ejemplo es nimio en comparación con otras cuestiones, pero es para que entiendan de qué hablo cuando hablo de indecisión y de falta de acción contundente por parte de los estados para combatirlo. Entonces, algo está fallando ahí. Entonces, que podemos ver que claramente no alcanza con estos esfuerzos nacidos del Estado, y se vuelve entonces fundamental lo que es la concientización del problema, ¿sí? Tomar real medida de lo que está pasando y obrar en consecuencia. A continuación les quiero leer algo que escribí al momento de preparar la clase y que me salió tan lindo que no quiero
olvidarme de nada, motivo por el cual se lo pienso leer. Parece que lo que vemos no existe. El ser humano al vivir cada vez en ciudades más grandes se aleja de la naturaleza, ¿sí? Y lo vemos como algo apartado, pero que a su vez nos afecta constantemente. Entonces, lo que hacemos, como dije anteriormente, termina repercutiendo en nosotros. Y si somos seres racionales, es decir, que tenemos la capacidad de hacernos preguntas y reflexionar, es nuestro deber moral y ético ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Es decir, el verdadero cambio para revertir este gran problema, esta gran crisis que estamos viviendo en la actualidad y que de seguir por esta vida solamente va a empeorar, es generar un cambio individual a nivel de la conciencia, a nivel mental, y generar un cambio colectivo, comunitario, a través del cambio de los hábitos culturales que tenemos. Eso, ¿sí?, es algo que reside en nosotros, que no es algo que se tiene que encargar el Estado lo puede fomentar, lo puede ayudar, pero es algo que es responsabilidad última nuestra, ¿sí?, cuya responsabilidad última está en nosotros, mejor dicho. Entonces se vuelve fundamental que nosotros tomemos conciencia de esto e intentemos, desde el lugar de cada uno, empezar a generar más conciencia y a obrar en consecuencia. Entonces, a continuación, les quiero mostrar una serie de cosas que nosotros ya podemos ir haciendo para intentar revertir desde el lugar que podemos, con los recursos que podemos, esta situación. Terminaron las clases y me voy a hacer un mate. ¿No querés lavar los platos primero? No puedo tomar mate, estoy cansado, después lavo. Y pero están de anoche esos platos ahí. Bueno, está bien. No, pero pará, estás usando un montón de agua. ¿Cómo es eso? Y mientras lavas, tenés que cerrar la canilla para no consumir tanto. Bien, perfecto. Este es el primer punto del cual les quería hablar, ¿sí? Una gran medida que podemos tomar para perjudicar menos al medio ambiente es cuando lavamos las cosas que usamos para comer y demás, es no tener la canilla abierta si no estamos usando el agua, es decir, prenderla exclusivamente cuando tenemos que enjuagar o tenemos que mojar algo. Mientras estamos pasándole detergente a los platos, las tazas o lo que sea, ¿sí?, cerrarla. Por día, la cantidad de agua, la cantidad de litros que desperdiciamos en cada casa es enorme, ¿sí? Entonces, eso puede reducirse drásticamente simplemente con cerrar la canilla si no la usamos. Es decir, usar el agua solamente, prender la canilla solamente cuando vamos a usar el agua. No antes, no después. Lo mismo, me olvidaba, lo mismo cuando nos cepillamos los dientes. Sí, es muy común que algunas personas dejen la canilla abierta mientras se están cepillando, ¿sí? Abramos la canilla solamente para enjuagarnos. Si usamos un vaso, todavía mejor. ¡Ey! Sí. El papel, ¿Qué pasa con el papel? ¿no lo vas a tirar? ¿Para qué? Como para que se pueden tapar las bocas de tormenta. Ah, disculpa, no sabía. ¿Y sabés qué más puede pasar si tenemos los papeles en el piso? Además de que se tapen las bocas de tormenta. Toda la mugre que tenemos al piso eventualmente puede terminar en ríos, en océanos, ¿sí?, perjudicando a los insectos o a los animales que viven en ellos. Pueden tapar plantas y puede evitar que se rieguen. Pueden pasar muchas cosas dañinas, así que los papeles, por favor, tirémoslos en los tachos de basura. Otras cosas que podemos hacer para cuidar el medio ambiente son, por ejemplo, cuidar la vegetación que nos rodea, ¿sí? Los árboles que están en la calle, las plantas que están en la calle o las que tenemos en nuestra casa, ¿sí? No solamente nos brindan un mejor oxígeno, es decir, una mejor calidad en nuestro principal insumo de vida, que es el aire, sino que
mitiga el cambio climático, da sombra, es decir, baja las temperaturas y permite que todavía haya un remanente de biodiversidad en nuestro entorno. Entonces, se vuelve fundamental que lo cuidemos, ¿sí? No les estoy pidiendo que salgan todos los días a regar los árboles, porque tampoco es necesario hacerlo, pero sí intentar cuidarlos. Por ejemplo, si sacamos a los perros a pasear y el perro se mete entre un arbusto, no dejarlo que se meta, ¿sí? Ayudar a cuidar las plantas que vemos que ponen en la calle, o inclusive, ¿por qué no?, tenerlas propias, ¿sí? Otras cosas muy importantes para hacer en nuestra casa y nuestros hábitos diarios son, por ejemplo, apagar las luces si no las usamos, consumir menos electricidad, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, es no utilizar las famosas bolsas de camiseta, sino utilizar... Ay, perdón, un dibujo de mi sobrino. Qué lindo dibujo, ¿no? Estas bolsas, ¿sí? U otras similares a fines de no seguir incentivando la producción de estas bolsas que producen toneladas y toneladas diarias de plástico que terminan o en los océanos o en las napas o en algún lugar donde no deberían terminar, ¿sí? Es decir, utilizar cosas que en lo posible sean reutilizables, no utilizar los famosos plásticos de un uso o ese tipo de elementos, ya que justamente potencian que tengamos más mugre, más cosas, y todo eso termina, por ejemplo, en los océanos. Como ustedes, bueno, capaz alguno sabe que hay como grandes islas de desechos en los océanos, de mugre, ¿sí? Entonces, bueno, poner algo que todos podemos hacer para que eso no pase es eso. Otra cosa que también podemos hacer es, en lo posible y en la medida que podamos, comprar nuestros vegetales, nuestras frutas y verduras en lugares ecológicos, es decir, donde nos garanticen que lo que vamos a consumir no fue tratado en su crecimiento con agrotóxicos, agroquímicos y otras cosas. Normalmente se suele pensar que son productos más caros, eso no es así. En la actualidad hay tantos de estos comercios que sale lo mismo que una verdulería, solamente hay que buscarlos. Les voy a mostrar un ejemplo claro que me lo enseñó la oncóloga que atendía a mi abuelo con respecto a la alimentación. Un ejemplo básico, por ejemplo, es el tomate, ¿sí? Voy a hacer una cochinada total, pero bueno, es para mostrar un punto, ¿sí? ¿Ven esta parte que está en el centro, que es blanca? No sé si camarógrafa se ve bien. Bien. Eso blanco que vemos ahí, ¿sí? Es la gran cantidad de agrotóxicos que recibe el tomate para su crecimiento. El tomate no debería tener eso directamente. Este tomate lo compré específicamente para mostrarles eso. Es decir, todo eso es dañino, algo que incorporamos a nuestro cuerpo que no hace bien, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es empezar, en la medida de lo posible, a consumir ese otro tipo de alimentos que no tienen estos químicos y demás cuestiones que no nos hacen bien en su proceso de crecimiento. Esto va de la mano con otra cosa que es muy importante y que todos podemos hacer, que es reclamarle a las empresas que cambien sus métodos de producción de alimentos. ¿Esto quiere decir que tenemos que ir a plantarnos con un cartel enorme, ir a marchas? No, se puede hacer de una forma 1000 veces más tranquila, que es simplemente no comprar los productos de una marca que sabemos que sobreproduce de forma dañina sus alimentos. De esta forma, y comprárselos a la gente que no hace eso. De esta forma nos garantizamos de que estas empresas eventualmente deban modificar su matriz productiva a fin de adaptarse a lo que la demanda, es decir, nosotros les pedimos que hagan. Es decir, dentro del mismo juego de oferta y demanda podemos lograr que las empresas cambien estas formas de producción que tan mal nos hacen y que tan mal nos hacen a futuro, ¿sí? Enfermedades y demás que podemos evitar haciendo eso.
Bien, lo último que les quería mostrar hoy es que una cosa que podemos hacer y que ayudaría muchísimo también es aprender a reciclar y empezar a implementarlo lentamente en nuestras casas. En mi caso, por ejemplo, empecé de a poco, hace 2 años, si no me equivoco, y poco a poco fui aumentando el nivel con el que uno recicla, es decir, separando mejor las cosas. Es decir, no tienen que hacerlo del día a la mañana, sino que tranquilamente puede ser un hábito que empiece como una prueba y a medida de que pase el tiempo se vaya decantando en algo más profundo o no, pero bueno, no perdemos nada con intentarlo, ¿verdad? Bien, en lo que sería la basura, ¿sí? En general tenemos un montón de elementos que tranquilamente pueden reciclarse, como por ejemplo el papel, ¿sí? O el cartón, el metal, el vidrio, ¿sí? Son, el plástico reutilizable también. Son cuestiones que tranquilamente lo podemos guardar en una bolsa aparte y eventualmente llevarlo a algún punto de reciclaje cercano. Al hacerlo vamos a notar que la cantidad de basura que tiramos se reduce drásticamente, ¿sí? Porque simplemente al separar la famosa gran bolsa de basura o la gran bolsa de consorcio si vivimos en un edificio, vamos a ver que eso se reduce. Ya con sacarle esto tranquilamente puede reducirse a la mitad y puede reducirse mucho menos si aplicamos otro tipo de reciclaje un poco más complejo, como por ejemplo el reciclaje de plásticos de un solo uso, ¿sí? ¿Qué es un plástico de un solo uso? Son básicamente los paquetes de las cosas que consumimos, como por ejemplo fideos, arroz, polenta, sal, condimentos, salsas y demás. Bueno, acá tenemos uno, este es de pan, ¿sí? O una mayonesa, ¿sí? O inclusive un sachet de leche, ¿sí? Todos estos plásticos son considerados de un solo uso, es decir, que si lo tiramos en la bolsa de reciclaje común, no los van a reciclar y seguramente terminen en el océano o terminen en algún descampado o, en el mejor de los casos, y aún sigue siendo muy dañino, en una quema, ¿sí? Con fuego. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, hay una serie de ONGs con gente muy capacitada que se encarga de justamente reciclar estos productos y hacer lo que ellos le dicen madera plástica, ¿sí? Son unos listones que parecen, uno lo ve y parece literalmente madera. En asociación con empresas, es decir, es algo que puede generar trabajo, o sea, es algo productivo, es un ciclo positivo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es simplemente agarrar botellas de lo que sea que consumamos, o sea, tanto de bebidas como por ejemplo envases de shampoos o enjuagues o cosas por el estilo, y ir metiendo estos plásticos adentro de la botella. Bueno, acá no tengo ninguna mano, si me lo mostraría, pero bueno, es ponerlos adentro de la botella y ir llenándolas todo lo que podamos, y una vez que tengamos una cantidad que consideremos suficiente o que ya nos moleste en nuestra casa, la llevamos a uno de los puntos de estas ONGs que se encargan de llevarlos a estas fábricas y transformarlos en productos que después o los podemos comprar más barato o los vemos en el mobiliario público, etc. Es algo que podemos hacer, es algo que yo aprendí hace poco. Yo hasta hace no mucho, hasta hace días, para serles sincero, yo tiraba toda en la misma bolsa de reciclables, no sabía de estos plásticos de primer uso. Y bueno, cuando tuve que planificar esta clase me comuniqué con un par de conocidas que tengo que estudian justamente ciencias ambientales y me dieron esta información. Entonces, bueno, yo se las comparto a ustedes. Y por último, el último nivel de reciclaje que podemos hacer, que es un poquito más complejo, pero no mucho más, si tenemos plantas en nuestra casa nos puede servir muchísimo, es reciclar los bienes vegetales, ¿sí? Las cáscaras de cualquier alimento. Esto no piensen que queda así, ¿no? Tiene una tapa, acá yo lo traje así para que lo vean. Las cáscaras de cualquier producto que consumamos, papas, manzanas, cualquier verdura o cualquier fruta, en vez de tirarla a la basura común, la tiramos en un tacho aparte, ¿sí? Cuando ese tacho se llena, lo podemos llevar a una compostera, que la podemos hacer con un balde de pintura o con
un cajón de frutas o con lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso a imaginación de ustedes. Y consiste en algo tan simple como colocar una capa de hojas secas y sobre esa capita de hojas secas colocar todos estos desechos verdes o húmedos, ¿sí? Y arriba de ellos otra capa finita de hojas secas. Tapar. Cuando tenemos el balde lleno, nuevamente, volvemos a hacer lo mismo. Capita de hojas secas, los bienes húmedos, los productos húmedos, perdón, o desechos húmedos, y arriba otra capa de hojas secas. Esto no debería generar olor, ni tampoco debería generar una gran cantidad de bichos, ¿sí? Esto se produce por bacterias y microbios. Si hay bichos, mejor, pero no son bichos dañinos, ni tampoco son bichos que salgan de ese lugar por el simple hecho de que tienen la comida ahí, entonces no van a tener por qué salir. De todos modos, es siempre mejor hacerlo afuera. Yo lo hago, por ejemplo, en mi terraza, tengo mi coso con las cosas ahí adentro, ¿sí? Tampoco debería generar olor. Si genera, por ejemplo, olor húmedo, eso quiere decir que le están tirando muchos desechos húmedos, ¿sí? Y pocos secos, entonces con agregar secos eso se soluciona, ¿sí? Y al estar tapado todo el tiempo no debería generar que entren ningún tipo de animales. Nunca está de más hacerle un par de agujeros en la parte inferior por si se produce humedad de más, que no debería, pero bueno, puede pasar, para que se filtre, ¿sí? Y bueno, no mucho más que eso. Lo único, un pequeño consejo, tienen que tener cuidado, por ejemplo, con los cítricos, limones, mandarinas, naranjas, por poner algunos ejemplos, ya que pueden hacer la tierra que les quede ácida, ¿sí? Y a la mayoría de las plantas no les gusta la tierra ácida, entonces ahí, bueno, no digo que no los tiren, tírenlos, pero siempre en proporción 1:10, es decir, por cada 10 cantidades de cáscara de papa, zanahoria, lo que sea que tiren, una cantidad de cítricos. La mezcla de todo esto debería hacer que en 2 o 3 meses ya tengan algo que se llama compost, es decir, tierra generada de esta manera, que es lo mejor que le pueden poner a las plantas de su casa o regalársela a alguien que les guste. Bueno, con todos estos niveles de reciclaje, la cantidad de mugre total que generan y que termina en un relleno sanitario se debería reducir drásticamente, ¿sí? Yo hice el cálculo, ¿sí? Y haciendo todos estos diferentes tipos de reciclaje, que no me demoran mucho más tiempo de lo que tardo en tirar la basura comúnmente, ¿sí? Es la misma cantidad de tiempo, son 3 tachos diferentes. Noté que en vez de sacar una bolsa de basura por día, saco una bolsa de basura por semana, lo cual es como un cambio bastante importante, especialmente teniendo en cuenta que los rellenos sanitarios al día de hoy explotan no más y por lo general se ubican en lugares no aptos y terminan ensuciando y contaminando las napas. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de conocer un desecho sanitario ubicado en Campo de Mayo y era una escena bastante posapocalíptica. No sé si vieron la película Wall-E, algunos de ustedes, que había montañas de mugre, pero montañas de mugre por todos lados, literalmente montañas, bueno, imagínenselo así, por muchísimos kilómetros de ancho, por muchísimos kilómetros de largo, por unas cuantas decenas de metros para abajo, ¿sí? Y una fila constante de camiones y grúas que va hasta la cima, lo tira, vuelve y obviamente un montón de aves, carroñeras alrededor viendo que pueden llegar a comer de eso. Es una escena muy posapocalíptica y no es en absoluto el mejor tratamiento que en la actualidad, en el siglo XXI, deberíamos darle a los desechos. Bueno, con este último dato espero que les haya gustado esta clase introductoria a lo que es el medio ambiente y cómo lo podemos cuidar. No es una clase pensada para asustarlos, ni mucho menos, sino para ayudar a concientizarlos sobre un problema y sobre la gravedad de ese problema. Es una parte indisociable de esta materia, ya que nuestra materia se encarga
de que aprendan, de que obtengan, mejor dicho, las herramientas básicas para comprender cómo funciona la sociedad, cómo insertarse en ella y el proceso de esa sociedad. Y bueno, se vuelve indisociable entonces relacionar esa sociedad con el entorno en el que vive, porque el entorno en el que vive interviene en la sociedad directamente, entonces se vuelve necesario también entender esto, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana y cualquier cosa, ya saben, me escriben, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, comentario, inquietud que tengan y durante la semana lo vemos. ¡Chau!